Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cuestionando lo Establecido, un canal para incentivar el pensamiento crítico, profundo y libre para mejorar la sociedad. Hoy vamos a hablar de un tema muy bueno que es analizar si realmente en España a día de hoy se vive mejor o peor que antes, porque ahora se dice que con la subida de los precios y todo eso, ahora se vive mucho peor y que nuestra generación lo tiene más difícil que la generación anterior. Vamos a analizar si esto es cierto y a darte mi punto de vista. Bueno, como siempre digo, si te gusta mi contenido me haces un grandísimo favor si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción aquí en el vídeo más abajo, y también me puedes dar un super thanks de YouTube que también me viene bien. Bueno, sin más dilación, vamos al tajo. A ver, ¿en España se vive mejor ahora que antes? Creo que sí, aunque hay medidores objetivos económicos que lo desmienten. Yo creo que aun habiendo estos medidores, creo que en España se vive mejor ahora que antes. O al menos que potencialmente se puede vivir mejor ahora que antes. Vamos a analizar este matiz. A ver, ¿ahora un joven vive peor que nuestros padres? En la práctica, sí. ¿Eso es porque el mundo de ahora para un joven sea más difícil, más inhóspito y más complicado que el mundo de un joven de hace 40 años? No. Y ahí es donde creo que está el matiz importante a todo esto. Que vivamos peor no quiere decir que tengamos peores condiciones para vivir de inicio. Creo que las oportunidades que tiene una persona joven ahora son mucho mejores que las que tenía hace 40 años y ahora te explicaré por qué. Creo que el problema, te hago un pequeño spoiler de mi razonamiento, creo que el problema que tenemos ahora es que la gente joven está profundísimamente atontada, ensimismada y absorta en cosas destructivas, y que eso está haciendo que vivan una vida de mierda, y no tanto que las condiciones socioeconómicas sean tan desfavorables como nos las pintan. Y antes de nada, he de decir que considero que las condiciones económicas que tiene España ahora son una vergüenza, que los políticos son unos auténticos desgraciados y que están llevando el país a la ruina, y que estamos en un país totalmente quebrado y que podríamos ser 1000 veces mejor de lo que somos y no lo somos por estos auténticos desgraciados miserables. Pero eso no quita para que, si yo me comparo con mis padres, creo que yo, como chaval español que tiene ahora 40 años, he tenido todo mucho más fácil, me han tenido mucho más entre algodones que a mis padres. Aún con los desastres económicos y con los desastres políticos y la ineptitud de nuestra élite política, creo que yo, como hombre nacido en 1984, en España lo he tenido mucho más fácil que mis padres, y he nacido en un entorno mucho más sencillo y cómodo para vivir que ellos. Bueno, vamos a analizar cosa a cosa. ¿Cómo de fácil era prosperar antes y cómo de fácil es prosperar ahora si uno quiere? Y esta es la clave para entender todo el problema. A ver, vamos a diferenciar claramente dos generaciones, ¿vale? Porque se habla de nuestros padres y abuelos como si fueran iguales, y nuestros padres han vivido una vida muy diferente a nuestros abuelos. Y nosotros estamos viviendo una vida muy diferente a nuestros padres y abuelos. De nuestros abuelos a nuestros bisabuelos y tatarabuelos no había tanta diferencia. Pero de nuestros abuelos a nuestros padres hay una diferencia que te cagas. ¿Por qué? Por la guerra civil y por la dictadura. La guerra civil generó una generación extremadamente precaria, en extrema pobreza, donde se pasó hambre de verdad y donde había muertes en decenas de miles de hambre de verdad, realmente de verdad, en la guerra y en la posguerra. Pasar hambrunas de verdad y guerra de verdad marca a una generación. Entonces, ¿nosotros lo hemos tenido más fácil que nuestros abuelos? Sin lugar a dudas, y el que diga lo contrario me parece lo más estúpido, despreciable y miserable que se me puede venir a la cabeza. El que tenga la desfachatez de decirle a alguien que ha vivido la guerra y la posguerra y las hambrunas de España que nosotros, con internet entre algodones y aire acondicionado, lo hemos tenido más difícil que nuestros abuelos para prosperar, es para correrle a guarrazos, y es una vergüenza y un insulto a la inteligencia, a la integridad y a la justicia que se diga semejante barbaridad. Al que veas diciendo eso, por favor, párale y dile
que se equivoca y que no se le vuelva a ocurrir decir semejante barbaridad. Le debemos un respeto a la gente que ha muerto en la guerra para darnos la vida que tenemos. Y se merecen un respeto la gente que ha pasado hambre y ha trabajado en 2 y 3 trabajos sin vacaciones durante decenas de años para darnos la vida que tenemos ahora. A nuestros abuelos le debemos todo, lo han pasado peor que ninguna otra generación en la historia, o igual de mal que las peores generaciones, porque no hay nada peor que la guerra y vivir la guerra en tu propio suelo, pasar hambre, morirse de hambre y ver cómo se te muere un hijo porque no tienes para darle de comer. Eso es lo peor de lo peor de lo peor. Y cualquier persona que diga lo contrario merece que tenga todo nuestro desprecio. Por favor, ataquemos semejante estupidez, semejante insulto a las generaciones que más respeto le debemos, que son la de nuestros abuelos, que además nunca se quejaron de nada. Vale. Una vez dicho esto, y dejando claro que nuestros abuelos estaban mucho peor que nosotros en todo, los pobres, ¿vale? Que es una pena la vida que han vivido, vamos a analizar solo nuestros padres con nosotros, porque de nuestros abuelos no hay por dónde cogerlo, ¿vale? Entonces, ¿nuestros padres vivieron mejor que nosotros? No, no. ¿Tenían medidores aislados económicos más favorables aisladamente que nosotros? Sí, sí, ¿vale? Había cosas en las que era variables en las que salían mejor puntuadas que ahora. Pero en conjunto no vivían mejor que nosotros. Vale. Nuestros padres no tuvieron una infancia entre algodones. Nuestros padres nacieron normalmente entre los 60, los 70, los 80, y en los 60 en España había que trabajar muy duro, no había lujos, había que dejarse la piel en lo que se hacía, y los niños no vivían entre algodones como nosotros. Los niños que tenían que trabajar, tenían que hacer cosas. Hay mucha gente nacida en los años 60 que trabajaba desde los 10 años, ¿vale? Y todos tenían que colaborar en la casa, en la huerta, en el campo, para que la familia pudiera sobrevivir. Esta es la infancia real de los años 50 y 60 de España, y también en algunos de los 70, ¿vale? Y los que hemos nacido después de los 80, esto no lo hemos vivido. Vale, entonces, ¿que esa generación era más dura que nosotros y trabajaron más duro y al final prosperaron más? Sí. Pero si nosotros trabajáramos igual de duro que ellos, ¿prosperaríamos igual o más? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo lo que veo es que la gente joven trabaja mal, trabaja poco y es muy remilgada a la hora de coger trabajos que no les gusta. Con lo cual, están en el paro y no consiguen trabajar porque desprecian y renuncian a muchísimos trabajos que antes no se despreciaban y no se renunciaba. Y cuando trabajan, no tienen ganas de trabajar. Bueno, te voy a hablar un poco de mí. Yo, aunque tengo una discapacidad y ahora estoy en un momento de mi vida que tengo mala salud, he tenido 7 restaurantes, una agencia de marketing y un negocio de cursos de formación. He tenido más de 300 empleados en mis empresas, porque en la hostelería hay mucha rotación, y he llegado a tener más de 60 empleados a la vez bajo mi liderazgo en mis empresas de las que yo era administrador único. Es decir, que yo he sido emprendedor que empezó de cero, no tenía un duro, empecé de cero, monté 7 restaurantes, una agencia de marketing y un negocio de cursos de formación, y he dado empleo a más de 300 personas, de los cuales la mayoría eran jóvenes. Porque en hostelería, en restauración, hay mucha juventud, pero también he tenido gente de alta cualificación en marketing y también he tenido perfiles de alta cualificación trabajando en gestiones de todos los restaurantes que tenía a la vez y tal. Entonces, he tenido una imagen bastante clara de cómo es la mano de obra española y extranjera en diferentes edades, en diferentes sectores en España. ¿Más de 300 empleados quiere decir que conozca a todos los españoles? No. ¿Pero me da una visión suficientemente buena como para saber más o menos por dónde van los tiros? Sí. Y además, en la agencia de marketing, por mi experiencia emprendiendo, he tenido años en los que he sido consultor de otras empresas. Y ahí he tenido oportunidad de trabajar con muchos empresarios y muchos empleados de otras empresas y otros sectores. Y además, como emprendedor, he dado formación a emprendedores
y he dado cursos de marketing y de emprendimiento a gente que quería emprender o que ya tenía negocios. Entonces, creo que tengo una visión bastante amplia y profunda de lo que es la empresa y el trabajo en España. Y te voy a decir una cosa. La gente joven no trabaja bien. Siento decirte esto a la cara, pero la gente joven trabaja como la mierda, en conjunto, en general. ¿Hay excepciones? Por supuesto. ¿Hay gente joven que trabaja súper bien? Sí. ¿He tenido empleados jóvenes extraordinarios que han sido un orgullo para la empresa? Sí, sí. ¿Han sido una extrema minoría? Sí. ¿Qué podemos estar hablando? ¿Del 1% de la juventud? ¿Del 5% de la juventud? ¿Del 10% de la juventud? Si tú estás en ese 10%, te doy mi más sincera enhorabuena, te animo a que con tu ejemplo inspires a otros para mejorar España y te agradezco sinceramente que no seas de ese 90% de inútiles que estamos teniendo entre nuestra juventud. Pero la realidad es que, en mi experiencia, en mi opinión, es que la mayoría de los jóvenes son ineptos para trabajar y son incapaces de sacrificarse por sus sueños y sus metas de una forma consistente, constante en el tiempo. Y te voy a poner algunos ejemplos. He tenido, como digo, muchos negocios, ¿vale? En España la ley ha ido cambiando. Al principio, pues cuando yo empecé a emprender hace 20 años, la ley no era tan proteccionista y tan permisiva con los empleados. Esa fue la última generación que se salvaba un poco en trabajo. Es decir, la gente que ahora tiene 40 años, la proporción de gente útil es mucho mayor que la gente que ahora tiene 19 o 20 años o 25, ¿vale? Y la gente que tiene 60, pues todos eran útiles y buenos trabajadores. Y la gente que tiene 80 eran máquinas, bestias pardas trabajando. Entonces, de los 80 a los 20 hemos ido reduciendo nuestra capacidad de ser buenos empleados drásticamente. El que ahora tiene 80 años era el 100% de la gente funcional, buena trabajadora y seria. Los que tienen ahora 60 años, pues a lo mejor el 90% eran buenos trabajadores. Los que tenemos ahora 40 años, a lo mejor, pues el 60% trabajamos bien y el 40% tal. Los que tienen 30 ya son 40 buenos, 60 malos. Y los que tienen 20 son 90% inútiles y 10% útiles. Por eso hay empresarios españoles, entre los cuales yo me incluyo, que hemos preferido muchas veces dar trabajo a gente extranjera que gente española. Porque la gente extranjera que viene de un país que lo tiene todo en contra y que han tenido una infancia dura, vienen con unas ganas de trabajar que ya quisieran los españoles tener esas ganas de trabajar que tienen algunos extranjeros que vienen jóvenes. Yo he visto extranjeros de 20 años con 3 trabajos, dejándose la piel, trabajando como bestias pardas, viniendo con su pareja y trabajando los dos en 2 o 3 trabajos, los dos, viviendo autónomos con 19 años, buscando una vida mejor, que ole la gente que viene con esa actitud. Y no he visto un español con esa actitud en mi vida. O sea, un español de 19 años que se busque la vida solo en otro sitio, con su pareja, que se casen a los 19 años, que los dos tengan 2 o 3 trabajos, trabajando los 7 días de las semanas y que ahorren el 50% de su sueldo para comprarse una casa durante 5 o 6 años, yo eso no lo veo. Lo siento mucho, pero no lo veo. Lo veo en la generación de mis padres, joder, sí, lo veo. O sea, la generación de mis padres eran así. Entonces, ¿la generación de la gente joven está condenada al fracaso? Sí, porque son inútiles para vivir y para trabajar. Y lo siento, pero esto es una realidad. ¿Podemos cambiarlo? Claro, para eso hago este vídeo, para que la gente despierte. ¿Podemos conseguir que esta gente que es inútil se convierta en gente útil porque tienen potencial para serlo? Por supuesto. Pero si no llamamos a las cosas por su nombre y no nos centramos en erradicar los problemas reales que tenemos en la educación, que no tiene que ver con aprender álgebra, sino que tiene que ver con poner los pies en el asiento de enfrente en el tranvía, con vapear en la cara de una persona mayor, con no ceder el sitio a los mayores y con no tener ganas de trabajar como una bestia parda y de hacer un futuro mejor para tu país, hasta que la educación no consiga que eso sea el eje esencial de las futuras generaciones, estamos condenados al fracaso. ¿Nuestros abuelos prosperaron en la peor situación posible? Sí, vale. Si mi abuelo pudo prosperar en la auténtica mierda que tuvo en la infancia de la guerra y la posguerra,
Una persona de ahora, de 2025, que tiene internet, móvil y aire acondicionado, te aseguro que puede prosperar si se lo propone. Pero no se lo proponen. La gente joven lo que quiere es resultados sin el esfuerzo y el proceso que conlleva llegar a esos resultados. Y así no se puede prosperar. La única forma de prosperar es dejar el victimismo, las quejas y todas esas mierdas a un lado y centrarte en, spoiler, resultados, 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 esfuerzo, 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 trabajo, 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 inteligencia, formación, trabajo. Eso es lo que da éxito en la vida. Y todo lo demás son mierdas. Si tienes 19 años y no tienes trabajo y no quieres estudiar, tienes que ponerte a trabajar como sea. Vale, como sea. Y si lo único que hay es un trabajo en el campo, te vas al campo, que es lo que hacían la generación de nuestros padres, ¿vale? Si lo único que hay es un trabajo de camarero, pues te vas de camarero. Si tienes 22 años y tienes un grado en biología y no te sale trabajo de biólogo y solo te sale trabajo en un local de fines de semana, pues te vas y trabajas los fines de semana y ahorras el dinero en vez de gastártelo. ¿Cuánto dinero ahorraban nuestros padres? Todo. ¿Cuánto salían de fiesta? Nada. ¿Cuánto viajaban? Nada. ¿Cuánto ocio tenían? Nada. ¿Cuántas veces salían a comer con los amigos a restaurantes? Nada. Nunca. No lo hacían. Y gracias a no hacerlo, se compraban una casa a los 35 años con todo pagado. Bien. Si una persona de ahora, de 20 años, tiene 2 trabajos, se busca una novia que también tenga 2 trabajos, se van a vivir juntos con 19 o 20 años, se casan y trabajan 5 años como bestias pardas, cada uno con 2 trabajos de salario mínimo. Imagínate que trabajan 40 horas en un sitio y 20 horas en otro, algo que era muy normal en la generación de nuestros abuelos, ¿vale? Una persona de 20 años, en el mejor momento de su vida, que trabaja 40 horas en un sitio y 20 horas en otro, como mínimo va a ganar 2.000 euros. Como mínimo, ¿vale? Él y su mujer otros 2.000. Bien, si sumamos esas dos cuentas, son 4.000 al mes, ¿qué se pueden gastar en vivir austeramente? Como mucho, en una ciudad pequeña como Murcia, 1.000 euros, vale, te sobran 3.000. Si ahorras 3.000 euros al mes, en un año tienes 36.000. Y en 5 años te has comprado una casa a tocateja sin necesidad de hipotecarte, ¿vale? Que eso es lo que hacían nuestros abuelos. De hecho, nuestros abuelos, proporcionalmente, tendrían que haber trabajado muchos más años en esas condiciones para poderse comprar una casa. Y nuestros padres también. Lo que pasa que nuestros padres trabajaban mucho más duro que nosotros, echaban muchas más horas que nosotros, se dejaban la piel mucho más que nosotros. Ahora, te pongo otro caso. Imagínate que no te quieres matar a trabajar como tu abuelo y que en vez de 60 horas quieres trabajar 40 horas. En un trabajo de mierda con el salario mínimo, ¿vale? Tú trabajas y tienes 1.350 euros y tu pareja trabaja y tiene 1.350 euros. Entre los dos tenéis 2.700 euros de sueldos para traer a la casa. Bien. Si gastáis 1.000 en vivir, que sigue siendo mucho, porque puedes vivir por menos, ¿vale? Pero bueno, te gastas 1.000 en vivir muy austeramente, o 1.500, vamos a poner que una pareja gasta 1.500 euros en vivir, que puedes gastar menos, ¿vale? Yo he vivido con menos muchísimos años, y solo, no con ayuda de una pareja, yo solo, ¿vale? Entonces, si te gastas 1.500 euros en que una pareja viva, ¿vale? Te sobran 1.200 euros para ahorrar todos los meses, ¿vale? Eso por 12 meses son pues 10 y pico mil euros al mes. Y en 10 años te puedes comprar una casa. En 10 años, a tocateja, ¡pum!, te puedes comprar una casa. ¿Qué hacían nuestros padres y nuestros abuelos? Pues si veían que la vivienda estaba muy cara en una zona de la ciudad, se iban al quinto coño a vivir a una zona más barata. Y no pasaba nada. Si estaban en el pueblo y en el pueblo no había futuro, se mudaban a la ciudad. Bien. Yo veo a la gente joven que nace en Madrid diciendo, joder, la vida en Madrid está muy difícil, los pisos en Madrid son carísimos, voy a irme a Cuenca, que ahí la vivienda es barata, voy a trabajar de mozo de almacén cobrando salario mínimo con mi pareja, los dos trabajando en, si no tenemos estudios, vamos a ganar 2.700 euros y yo en Cuenca puedo ahorrar 2.000 euros todos los meses y en 5 años me compro una casa y ya tengo que trabajar menos horas y vivir tranquilo tal. Y a los 30 puedo tener 3 hijos de puta madre sin esforzarme, ¿vale? Pues eso no lo hace la gente joven. Entonces,
¿Podemos tener el nivel de vida de nuestros padres sin hacer los sacrificios y el esfuerzo que tuvieron nuestros padres? No, no se puede. No se puede. ¿Está la generación que tiene ahora 20 años totalmente atontada? Sí. ¿Es maleducada? Sí. ¿Es indisciplinada? Sí. ¿No tiene esfuerzo, capacidad de esfuerzo y disciplina? Efectivamente, no lo tiene. ¿Son personas perdidísimas? Sí. ¿Creen que las cosas vienen dadas sin trabajar? También. ¿Hay un 10% bueno? Sí. Hay un 10% de gente joven que es excepcional. ¿Es la generación más formada de la historia? A nivel académico sí, a nivel existencial es la peor. Es la más inútil para vivir. Entonces, si vas a la universidad y sigues siendo igual de tonto para la vida que antes, a lo mejor la universidad no tiene tanto valor como pensamos. Bien, pongamos el caso de un universitario. Un universitario que se pone a estudiar y dedica 8 horas a estudiar todos los días sin salir para nada de fiesta, nunca, acaba siendo una persona contratada por un puesto que te cagas en una multinacional importante. Sí, sin duda. Si tú tienes una mínima inquietud intelectual y estás dispuesto a estudiar 8 horas todos los días, que es lo que hacían los ingenieros hace 40 años, ¿vale? Acabas sacándote la carrera en 2 o 3 años en vez de en 4, ¿vale? Te acabas haciendo el máster y el doctorado a la vez y a los 25 años hablas 3 idiomas, tienes 2 másters, un doctorado y la carrera. Si nosotros dedicáramos a estudiar y a sacrificarnos lo mismo que nuestros abuelos y nuestros padres, que tenían que estudiar carreras que eran mucho más difíciles que ahora y además tenían que trabajar para mantener a los padres, ayudar en casa, perdón, no mantener, pero ayudar en casa, si tú dedicaras las horas que dedicaba un ingeniero de clase media baja hace 50 años para sacarse su carrera, ahora te sacarías, no tu carrera, te sacarías tu carrera, un máster y un doctorado y hablarías 2 o 3 idiomas. Con ese perfil se van a dar de hostia para contratarte. Vale. Si además eres sacrificado, si no eres remilgado a la hora de echar horas, si de verdad eres comprometido y si no estás quejándote todo el rato de es que esto no me corresponde, es que esto no es de mi cargo. Mis padres nunca se quejaban de semejantes chorradas. Si el jefe confiaba en ellos para hacer algo, lo cogían con orgullo. No decían, perdona, es que yo soy camarero, no me corresponde ayudar en cocina. Esas chorradas, ¿vale?, que la ley a día de hoy, por desgracia, ampara, son las que están haciendo que esta generación vaya al desastre y que nadie pueda prosperar. Entonces, el otro día veía un vídeo de Iván Espinosa de los Monteros que decía, ¿qué ha sido antes, el huevo o la gallina? ¿Qué es? ¿Que la situación nefasta económica hace que la gente sea blanda o que la gente blanda hace que la situación económica sea mala? Da igual. La cosa es que la gente puede dejar de ser blanda y siendo blanda van a fracasar. Entonces, teniendo esto claro, el énfasis tiene que estar en que la gente joven tiene que espabilar. Llana y simplemente. Tienen que espabilar. Y mientras no espabilen, su futuro va a ser una mierda. Ese es mi punto de vista. Bueno, espero que te haya gustado. Si te gusta mi contenido, te ayuda, te sirve para reflexionar, me ayudas un montón si me invitas a un café a través del link que aparece en la descripción. Y sin más dilación y sin más rodeos, nos vemos en el próximo vídeo.